Dios nos invita a estar firmes, nos invita a ponernos de pie y vestirnos de su armadura. En esta oportunidad me acompaña Fabiola. ¿Cómo te encuentras? Excelente, espero que en el nombre de Dios firme como es el llamado que nos hace. Amén. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Muy bien. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso, iniciemos con una oración, pidámosle al Señor que nos mantenga firmes, porque por nosotros no podemos. Hermano Fabi, dirígenos. Señor, en este momento pedimos tu dirección para que al abrir tu palabra podamos comprender lo que tienes para enseñarnos, que pueda ser una bendición para ganar esta batalla y podamos asirnos de tu mano poderosamente. Acompáñanos y acompaña a nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El llamado a estar firmes. Así titula la lección número 12 de nuestra escuela sabática. Y hay dos versículos para memorizarnos. Y están en Efesios 6, 11 y 12. Pero vamos a leerlos detenidamente. Me corrijo, versículos 10 y 11, no 11 y 12. Dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, estos versículos son muy amplios, ¿no? Podemos sacar mucha información de allí. Pero tú decías algo ahorita antes de iniciar con la grabación y era que Pablo nos está hablando de una guerra, de que estamos librando un conflicto, pero ¿cuál conflicto? Sí, es si lo vemos desde la perspectiva de, del inicio del conflicto, el conflicto cósmico, em, lo que está en juego es el carácter de Dios, porque lo que atacó Satanás desde un principio fue lo injusta que era la ley de Dios. Y la ley de Dios representa su carácter mismo. Entonces, cómo ese conflicto empieza ahí y cómo nosotros nos vemos involucrados en medio de él y de nuestro deber y nuestra oportunidad de poder reivindicar su ley, su carácter, no solo aquí ante el mundo y las personas, sino el universo entero. O sea que este conflicto inició en el cielo, la Biblia nos dice que se trasladó aquí a la tierra, pero nosotros no somos capaces de vencer al enemigo. Es técnicamente imposible en nuestra humanidad, porque pues él fue un ser santo que estuvo no sé cuántos, quizá milenios delante de la presencia de Dios, y aunque se reveló, la escritura nos dice que él ha perdido su santidad, pero no su poder. Y bueno, Ujú. ahorita lo vamos a leer, pero hay cosas que están en el texto, ¿no? En los versículos que acabamos de leer. El primero nos dice, hermanos míos, fortaleceos, pero mira que agrega algo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Fabi, ¿cómo te fortaleces tú en el Señor? Mm. Es, es bien interesante porque em, la fortaleza es algo que se va adquiriendo día a día. Si lo vemos desde la parte física, fisiológica, nosotros no podemos agarrar un día simplemente levantarnos y decir voy a levantar 100 kilos, sino que es un proceso en el cual me voy fortaleciendo en el tiempo, ¿no? Y creo que así mismo es espiritualmente. Todos los días, ¿qué agrego en mi rutina diaria que me fortalece? Y es interesante porque el versículo dice en el Señor, no dice con el Señor o por el Señor, sino que utiliza ese conectivo en el Señor. Entonces,
¿Qué estoy haciendo para estar en el Señor todos los días, ¿no? Y la lección desarrolla un punto bien importante y en una de las historias vamos a verlo más adelante, en cómo la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, me fortalece todos los días para poder estar en medio del conflicto invicta en el Señor. Amén. Bueno, para agregar, y en el poder de su fuerza. Sabemos que Jesús es nuestro modelo y de hecho Él vino a esta tierra para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿no? Al diablo. Y Jesús vence al enemigo en su propio campo, en su propio terreno y con la humanidad, porque Él se hizo carne, eh, demostró que sí se puede vencer el pecado. Y es un punto a resaltar. Dice, y en el poder de su fuerza. ¿Dónde radicaba la fuerza de Jesús? ¿Dónde radicaba el poder que él tenía para vencer al diablo? Porque acá el versículo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo Jesús venció al diablo? Podemos decir varias cosas. Una muy importante, la que dijiste, de todos los días él tenía comunión con su Padre Celestial. Y eso es algo que es personal. Yo no le puedo brindar a otra persona mi experiencia. Las otras personas lo pueden tomar quizá como ejemplo para ilustración, pero es algo personal, ¿no? Yo conozco a Dios porque tengo interacción con Él, porque tengo intimidad con Él. Pero ese es un punto, pero dice en el poder de su fuerza. ¿Cómo Jesús venció al enemigo? Y él decía, ¿no? Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús siempre se aferró a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, no los desobedeció y todos los días acudía a su Padre para estar en comunión y no pecó. Y por eso, pues es nuestro modelo perfecto, ¿no? Es nuestro ejemplo perfecto. Y sigue diciendo, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, aquí se nos agregan más cosas, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees tú detalles puntuales de Bueno, esos versículos? creo que los dos detalles que más resalta en este versículo es, primero, o sea, ¿cómo podemos estar firmes para las acechanzas del diablo? Lo dice desde el principio del versículo, o sea, vestirnos de la armadura. Y más Ujú. adelante se desarrolla cuál es esa armadura. Pero ningún soldado va a un conflicto, a una batalla, a una guerra, sin su armadura, sin su protección, ni tampoco sin las armas con las cuales va a luchar, ¿no? Y dice, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no solo en este capítulo, sino en otros, Pablo resalta que, o sea, que nuestra lucha es contra seres malignos poderosos. Y por eso en el versículo anterior nos decía cómo nosotros aferrarnos al poder de Dios, porque solo a través de Él podemos estar firmes. Hay algo interesante en esos versículos. Primero nos habla de la armadura, ¿no? Se nos invita a vestirnos con algo especial. Y eso especial es la armadura. Y en el griego es la palabra panoplia, y tiene un significado muy particular, y ya lo mencionaste de hecho. Armadura completa, de pies a cabeza. Esa es la armadura completa. Si descuidamos un solo punto, podemos ser derrotados por el enemigo. Y también dice todas las armas, toda la armadura. O sea que no es solamente para protegerme, sino es para atacar. Entonces nosotros no solamente nos vamos a proteger de los golpes del enemigo, sino que, claro, con el poder de Dios, porque nosotros nada podemos, pero vamos a atacarlo, vamos a ir en contra de las mentiras que él dice, vamos a ir en contra de las artimañas, porque otra parte es artimañas o acechanzas del enemigo, y eso significa trucos del error. Ese es el significado de esa palabra. O sea que el diablo usa trucos para atacarnos, usa hechizos para hacernos caer. Y nosotros debemos estar preparados para recibir esos ataques y no ser engañados por ellos, pero también debemos estar listos para contraatacar. ¿Tú recuerdas alguna historia bíblica donde el diablo atacó
a hombres de Dios y estos hombres de Dios se defendieron con un escrito está. Sí, bueno, empezando por el mismo Jesús, ¿no? Pero la lección da varios ejemplos, del ejemplo de Eliseo, por ejemplo, que empieza la lección desarrollando la historia de Eliseo con su siervo, y su siervo temeroso al asomarse y ver el ejército, le pregunta a Eliseo como que, bueno, somos nosotros dos, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo creo que desde el punto de vista de Eliseo, yo me hubiese asustado bastante, ¿no? Sin embargo, la respuesta de Eliseo fue una oración, Mm. una oración, y es bien interesante porque en medio del conflicto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero dejamos que todas nuestras emociones nos desesperen y no nos permitan ver y nos cieguen, o hacemos como Eliseo y oramos para que el Señor pueda abrir nuestros ojos y podamos ver el conflicto entero, ¿no? El conflicto y bueno, se les es mostrado a ellos cómo no estaban solos, cómo no estaban solos y no era un conflicto solo humano, sino celestial. Eso me hace pensar que muchos de nosotros estamos ciegos, ¿no? De una u otra forma, siempre hablamos de la Odisea porque la Odisea es el pueblo del juicio, pero es la iglesia del fin. Y ella tiene una característica, está ciega. Y el siervo de Dios, Eliseo, ¿no? Tenía este siervo también. Y él estaba ciego. Y Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Debemos orar por nuestros hermanos de iglesia, por nuestras familias, por nosotros mismos. Señor, ábrenos nuestros ojos. A veces vemos los problemas tan grandes, ¿no? En este caso, el ejército que rodeaba la ciudad, pero no vemos el ejército de Dios. Y eso nos puede ayudar a ayudar, no, nos puede destruir la poca fe que tenemos. Y necesitamos de ese don de Dios para poder abrir nuestros ojos, para poder percibir. Y es algo muy importante porque el siervo de Dios no tenía el don de profecía. Quien tenía el don de profecía era Eliseo. Y Eliseo ora para que los ojos de este hombre fueran abiertos. Dios hoy no nos ha dejado ciegos, Él nos ha dejado todo escrito punto por punto. Tú de pronto sabes a qué me estoy refiriendo. El Señor hoy a nuestra iglesia le dejó todo escrito. Sí, nos dejó absolutamente todo escrito y me hace acordar de Hebreos 12, ¿no? Que con semejante lluvia de testigos, o sea, tenemos no solo la palabra de Dios donde cuenta desde la fundación del mundo hasta el fin y desarrolla la historia de muchísimos personajes, desarrolla la vida de Jesús, sino que además a través del espíritu de profecía utilizó a una mujer, a Ellen White, para que pudiera a través de ella especificarnos cómo vivir, qué hacer, cómo lograr la victoria en Cristo y deja diferentes mensajes y bien Ujú. detallados, así que creo que no tenemos excusa, ¿no? Y, y el Señor por medio de su palabra y el espíritu de profecía nos dejó todas las herramientas posibles. Todo lo necesario para este conflicto final, ¿no? Para su desenlace en ese último tiempo. Terminología de la batalla. Hay una pregunta y nos dice, ¿qué significa el grito de guerra de Pablo para nosotros hoy como combatientes en el gran conflicto? Me hacía pensar mucho esa pregunta que nos da la lección. ¿Cuál es ese grito de guerra que hace Pablo, ¿no? Y aquí no especifica como tal cuál es ese grito de guerra, pero, pero quizá en el versículo 10 nos empieza a decir, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y luego nos empieza a contar el conflicto que hay, contra quién vamos a batallar, contra principados y potestades. Pero, pero volviendo a la pregunta, ¿qué significa el grito de guerra de Pablo para nosotros hoy? ¿Cómo nosotros hoy logramos eh, percibir que hay un conflicto? ¿Cómo nosotros logramos entender hoy que estamos inmersos en esa batalla y que nuestro papel es determinante? ¿Cómo asumes tú ese llamado o esa exhortación
de Pablo, ¿no? ¿O cómo es ese grito de guerra para ti? Pues a ser activos. En Palabras de Vida del Gran Maestro, ahorita no recuerdo en qué capítulo, em, creo que lo relaciono un poco con esto en el sentido de que nosotros, tanto como personas, como familia y como iglesia, debemos tomar una postura contra el mal. Debemos tomar una postura contra el mal y de una forma activa y constante. No Ujú. nos podemos quedar simplemente al margen de la guerra y ver lo que está pasando. Y eso no solo significa que voy a luchar con el conflicto interno de mi vida personal, sino también cómo soy colaborador con Cristo en medio de la salvación de las almas, porque el conflicto también abarca el, o sea, el robo que quiere hacer Satanás de cada una de las almas, y entonces como yo estoy participando activamente como miembro de iglesia, como miembro de identificarme como cristiano, para tener más adeptos en las filas de Cristo. Entonces, y para eso tengo que estar preparado, que es lo que desarrolla Pablo. Ujú. Es lo que desarrolla Pablo. Y bueno, la Biblia está llena de historias de conflictos, ¿no? Donde los siervos de Dios vencen cuando están con Dios o tristemente son derrotados cuando se apartan de Dios, ¿no? Tenemos ejemplos muchos de victoria: Moisés, David, Gedeón, los reyes, Asa, Josafat. em, pero también tenemos historias de hombres que perdieron, de hombres que fracasaron. Y recuerdo uno que cala perfecto y es la historia de Sansón. Él, cuando estaba con Dios, venció a los filisteos. Pero cuando él se separó de Dios y se separó de los consejos de quien podría darle esa visión, él no solamente perdió, sino perdió su poder, que era el poder de Dios, y perdió la vista. Son detalles interesantes, pero conversamos de una historia muy particular Sí. que es una batalla donde hay un sueño, y en ese sueño se revela cómo se vence a los enemigos. Y bueno, mientras buscamos la historia de nuestra Biblia, me gustaría que nos contaras un poco de eso que estábamos conversando. Sí, bueno, en esa historia de, de Gedeón en Jueces, es bien interesante porque se nombran dos elementos muy importantes, que yo creo que son la base de nuestra parte activa, Ujú. ¿no? Porque uno de los chicos me decía y me preguntaba, bueno, Jesús, ¿cómo atacó? Y yo creo que aquí está muy explícito cuando nombra la espada, ¿no? Porque se nombra tanto el pan, que es la palabra de Dios y que representa a Cristo, y también en el sueño científica, al responder, dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Y en la terminología de la guerra y de lo que quiere expresar Pablo, la espada significa también la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el efecto que hace la palabra de Dios? Ujú. Tanto en mi vida como en la de los demás. O sea, nos traspasa, nos traspasa. Entonces, este, de esa forma Jesús atacó. No como los discípulos esperaban que él atacara, ¿no? Venciendo a los romanos, sino que con la palabra pudo vencer. Y mira que ese sueño, bueno, no es claro, no compara la espada de Gedeón, pero la compara con algo. Y eso lo vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 7 de Jueces. Gedeón está llegando al campamento enemigo, el contexto, ¿no? Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: He aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino espada de Gedeón, hijo de Joás. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y bueno, ahí me salté un poco, pero el sueño que tuvo este personaje, que la Biblia solamente menciona que un hombre tuvo un sueño, dice: un pan llegó al campamento enemigo, lo trastornó de tal forma que ese campamento cayó.
Y el pan en la Biblia tiene un simbolismo muy especial. Y esa es la palabra de Dios. Cómo el enemigo va a ser derrotado y como todos sus encantos, sus artimañas, bueno, todo lo que él ha preparado va a ser destruido y va a ser visto desde como es verdad, que eso es una mentira, con la palabra de Dios, ¿no? Dios nos ha dado su santa palabra para vencer al enemigo. Pero Fabi, pregunta, ¿alguna vez has cargado una espada? No. He entrado a museos, no las he cargado, pero uno quizás lo ve en las pantallas, pero cuando uno las ve físicamente, o sea, es pesado y pues obviamente son filosas, ¿no? Pero no, no la he cargado. Y bueno, antes las usaban mucho, ¿no? Y ya sabemos que las armas han cambiado. Pero si tú tuvieras una espada, ¿será que la coges de buenas a primeras si te vas a pelear? No, no creo que podría. No, ¿verdad? Bueno, creo que tocaría aprender a dominarla, conocerla, afilarla, para que esa espada sirva, ¿no? Y bueno, no solamente puede ser una muy buena espada, pero si la persona que la tiene no la sabe usar, puede ser una situación embarazosa, ¿no? Que puede concluir inclusive con la muerte. Hay un versículo en la Biblia hablando de este llamado a estar firmes, pues debemos sostener la espada del Espíritu, ¿no? La palabra de Dios. Hay un versículo que me gustaría que nos compartieras, y de hecho mis hermanos van a poderlo ver en las pantallas, que es Isaías capítulo 28, el versículo 10. Isaías 28:10. ¿Y qué nos dice? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Amén. Ese versículo es especial porque nos habla de la Biblia y nos habla de cómo estudiarla. Y de hecho el versículo 13 repite las mismas palabras, pero agrega hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea, el Señor desea quebrantarnos y así como Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que desea penetrarnos hasta lo profundo, ¿no? Para transformarnos. Entonces, vemos aquí cómo debemos estudiar la Biblia, ¿no? Ahí nos menciona algunas cosas, ya las leíste, y son eh, mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Bueno, Dios es específico, ¿no? Dice, mira, yo quiero que estudies la Biblia así. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia de aquí para allá, analizamos texto por texto. No sé si recuerdas que personajes importantes de la historia, Martín Lutero es uno, Guillermo Miller es otro. ¿Cómo estudiaban ellos la Biblia? ¿Cómo hacían ellos? ¿Será que ellos veían un texto y seguían leyendo de corrido o cómo crees que harían ellos? Es interesante porque mm, pasa mucho, ¿no? Uno a veces lee y ni siquiera se da cuenta de lo que está leyendo, ¿no? Y, y creo que la palabra es eficaz en la medida en que nosotros la entendemos, la comprendemos y la podemos internalizar. Y es un ejercicio que no es solo repasar la lectura, ¿no? Ujú, Sino realmente entender cada una de las palabras, qué es lo que me está diciendo el Señor. Y por eso cada vez que leemos así sea un mismo versículo, aprendemos quizás una lección nueva. ujú. Entonces es detenernos realmente, sería mucho más eficaz para nosotros leer un solo versículo y comprenderlo a profundidad y meditar en él, que leernos 10 capítulos y quizás hacer el año bíblico en un año o en mucho menos, ¿no? Entonces, la eficacia de la palabra de Dios está en medio del entendimiento que tenemos de ella y eso solo lo podemos lograr también a través del Espíritu, porque por nosotros mismos no podemos alcanzar tal sabiduría. Así es. Y bueno, el conflicto de los siglos nos dice que, por ejemplo, Guillermo Miller, él no avanzaba a otro versículo hasta que no entendía su significado.
Y es la invitación para nosotros hoy. Es descubrir qué nos dice cada versículo. Y como tú decías, la versión que tú leíste es la Reina Valera. Sí, Reina Valera 1960. Bueno, ya vimos que ese versículo a nosotros nos enseña cómo debemos estudiar la Biblia. Pero me gustaría que, bueno, los hermanos también en pantalla van a ver una diapositiva donde hay otras versiones, ¿no? Y vamos a ver cómo cambia ese versículo. La palabra de España nos dice de Isaías 28:10, la S con la S, la C con la C, esto aquí, esto allí. Dios habla hoy, dice, que apenas estuvieran aprendiendo a leer, Babe y Bobú. En el lenguaje actual dice que estuviésemos aprendiendo a leer la Reina Valera contemporánea, pues salen con su ta ta ta, bla bla bla, p, to to to. La nueva versión internacional nos dice niños que repiten A, B, C, D, E, A, E, I, O, un poquito aquí, un poquito allá. La palabra de Dios para todos les dice la M con la A, ma, la M con la I, mi mamá me mima. Y la palabra hispanoamericana nos dice la S con la S, la C con la C, esto aquí, esto allí. Qué impresionante cómo las otras versiones que son más actuales cambiaron totalmente este versículo, cosas que no tienen significado, no tienen sentido. Y creo que este versículo es fundamental porque te enseña a ti, te enseña a mí, nos enseña a todos como hermanos a cómo usar la Biblia. Entonces vemos que hay espadas que están siendo adulteradas, que no tienen filo. Y cuando vayamos al combate, no vamos a poder defender nuestra doctrina porque la Biblia cambió. Y pues me aterra, ¿sí? Y eso es una de las cosas que hablaba la lección, ¿no? Acerca de cómo nosotros, y lo decía en el comentario que hace acerca, no recuerdo si del día lunes o martes, pero cómo Satanás en este tiempo final, en la actualidad, va a tomar todos sus esfuerzos y va a acelerar ese proceso de invadirnos de mentiras, ¿no? Y, y cómo nosotros debemos prepararnos, estudiar más fervorosamente y estar seguros de cuál es la verdad. Porque muchas veces, como tú decías al principio, ¿no? El que esté firme, mire que no caiga. Muchas veces nosotros creemos que sabemos y en medio de esa confianza en nosotros mismos y de la sabiduría que consideramos tener, podemos ser engañados con cualquier verdad disfrazada Ujú. que Satanás pues pone delante de nosotros. Entonces, eh, son tiempos Peligrosos. peligrosos. Son tiempos peligrosos donde la misma Biblia hoy está siendo eh, trastocada, ¿no? Es importante cuando nosotros estudiemos, cuando cada una de las personas que nos ve estudie, que tenga una, por lo menos dos versiones y pueda escudriñar, ¿no? Hay Biblias que nos pueden decir una palabra que no entendamos y otra Biblia nos puede dar un significado más amplio. Pero ojo, como el ejemplo que acabamos de ver de Isaías 28:10, puede estar diciendo algo falso, ¿no? Y así hay varios versículos, por no decir que muchos, y bueno, es una invitación a nosotros, ¿no? Es una invitación a los hermanos a escudriñar más profundamente. El, Sí. el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. En sus cartas, Pablo a menudo emplea vocabulario e imágenes de la milicia e invita a los creyentes a imitar un comportamiento ejemplar como soldados. Luego de conquistar a los principados y potestades en la cruz, el Cristo exaltado ahora calcula los resultados de esa victoria desde su posición como Señor exaltado sobre los poderes. Y bueno, es otra parte que se nos relata aquí en la lección del conflicto de los siglos en el que nosotros estamos inmersos, ¿no? Jesús vino, Jesús venció, pero y aunque el enemigo fue derrotado, ¿será que su derrota ya es total al día de hoy? No. O sea, ya la victoria de la guerra, de la batalla estuvo ganada por Cristo, sí.
pero sin embargo continúa ese lapso, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que estar en medio de esa dilatación de la batalla, por así decirlo, ¿no? Porque realmente finaliza cuando Satanás sea destruido. Ujú. Y, y en medio de todos estos, entonces, bueno, nosotros somos partícipes, ¿no? Y como decíamos anteriormente, de una forma activa. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, hay dos comandantes en este conflicto, ¿no? Y pues la guerra lleva varios milenios. Y bueno, la lección es también muy histórica la de esta semana. Y estábamos pensando, bueno, en un ejemplo histórico para ilustrar el conflicto cósmico, ¿no? En la antigüedad había batallas definitivas. Había una batalla donde se determinaba quién ganaba y quién perdía. Pero con el desarrollo del armamento actual, pues las batallas definitivas ya no existen. Ahora son muchas batallas y muchas veces el conflicto se dispersa en muchos lugares. Estaba pensando en algo que es muy reciente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Hubo muchas batallas, pero quizá hubo una batalla definitiva donde los alemanes llegaron a su punto máximo de ataque y ahí empezaron a declinar y a perder hasta que fueron totalmente derrotados. Y un momento donde los aliados pues lograron esa victoria definitiva y lo que seguía era victoria tras victoria tras victoria hasta que lograron destruir totalmente al ejército nazi. ¿Cómo fue eso en la vida de Jesús y en la historia del cristianismo, ¿no? ¿En qué momento fue esa batalla definitiva donde el diablo sufrió, por decirlo así, esa herida de la que no se podía recuperar? Pues en la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Cuando consumado es porque ya la victoria estaba asegurada. Ya ese, esos sucesos que llevaron a que cada una de esas pequeñas batallas y otras muy grandes, porque el conflicto, bueno, desde que empezó en el cielo, luego con Adán, con Eva y con el resto de la humanidad hasta el tiempo de Cristo, y cómo Cristo fue atacado desde niño hasta en su vida adulta y llegó a su clímax en el Getsemaní y en la muerte en la cruz, y sin embargo, paso a paso fue venciendo como ejemplo para nosotros y para asegurar esa victoria Ujú. y fue lo que lo animó en el Getsemaní, ¿no? Ver que a pesar de el sacrificio y lo que tenía que pasar, era una victoria segura más que para él, para la humanidad, del pasado y del presente y del futuro. Entonces, yo creo que el clímax de la batalla llega en ese periodo del Getsemaní hasta la muerte en la cruz del Calvario, donde, bueno, Jesús nos da la victoria. Amén. Y bueno, después de eso han pasado casi 2000 años desde la victoria de Jesús, la victoria que ya es un sello que nos dice Dios tuvo la victoria, solamente es cuestión de tiempo para que el enemigo sea totalmente derrotado. Yo creo que estamos llegando a esos tiempos finales donde el diablo va a ser totalmente destruido. Pero, ¿sabes una cosa? Pues relatando nuevamente datos históricos, cuando Alemania se dio cuenta que iba a perder la guerra, empezó a tomar medidas más desesperadas. Y una de esas medidas fue eh, el exterminio, ¿no? Y empezaron peores horrores de la guerra. Y la Biblia nos dice que el diablo descendió con poquita ira. Mm, No, ¿cierto? Dice que él descendió con mucha ira porque sabe que le queda poco poco tiempo. tiempo haciendo esta comparación, ¿no? Y el diablo, aunque ha perdido su santidad y su guerra ya la ha perdido, él lo sabe, pues aún tiene un poco de tiempo. Entonces está empleando lo máximo de su capacidad para destruir a la humanidad y para atacar al pueblo de Dios. Y me gustaría leer un texto que también los hermanos lo pueden ver en pantalla y se encuentra en Testimonios tomo 3 página 219. Deben estar preparados para amonestar y reprender a los que están en peligro por causa de las sutilezas,
Satanás trabaja diestra y siniestra para obtener ventajas. No descansa, es perseverante y astuto. Vela para aprovechar toda circunstancia y utilizarla en su guerra contra la verdad y los poderes del reino de Dios. Es lamentable que los siervos de Dios, ante las trampas o sutilezas de Satanás, no ejerzan ni la mitad del cuidado que deberían ejercer. En vez de resistir al diablo, agrego con la armadura de Dios para que huya de ellos, muchos se inclinan a transigir con las potestades de las tinieblas. El diablo nos está atacando y Y va a nosotros. utilizar cualquier método. Y es bien interesante lo que dice el texto porque habla mucho acerca de la sutileza. Si bien es cierto que el diablo muchas veces es quizás directo en sus ataques, en las tentaciones que presenta, por lo general utiliza esa herramienta, ¿no? De ser sutil, de ser como la serpiente que engañó a Eva. Y, o sea, la victoria es consecuencia de la dependencia de Dios, ¿no? Y muchas veces nosotros queremos ganar esta guerra creyendo que nosotros somos capaces de visualizar las sutilezas y los engaños de Satanás y de sus trampas. Y te comentaba ahora cómo Dios puede ver el plano de toda Ujú. esa batalla, cómo Él sabe cómo está acomodado el ejército enemigo, sabe dónde están las trampas, pudiéramos compararlos con las minas, en dónde están los armamentos, en dónde están los flecheros, en dónde está, sí, absolutamente todo. Y nosotros estando abajo, esperando quizás la orden, muchas veces somos tercos y creemos que podemos tener una mejor visión Ujú. de cómo enfrentar esta guerra que aquel que lo está viendo todo. Me hacías pensar en algo y es, Dios tiene todo el panorama, ¿no? Y nos ha dado las instrucciones para no caer en las diferentes trampas, para que veamos, dijiste tú. Y realmente Él nos ha dado la palabra, la profecía, la profeta en este tiempo para no caer. No tenemos excusa. No tenemos excusa y bueno, ya queda muy poco, se pasó el tiempo muy rápido, pero algo más que nos decía la lección era que tenemos lucha contra los poderes del mal y nos menciona principados, potestades, señoríos, em, los malos espíritus de los aires, los gobernadores de este mundo, de tinieblas. Entonces, el diablo es organizado y el diablo tiene toda una estructura, toda una estructura para atacarnos. Tiene un ejército bien disciplinado. Creo que la invitación en esta escuela sabática es decirle a los hermanos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que saber usar bien nuestra espada y cuando me refiero a que debemos usarla bien, tenemos que revisar que tenga buen filo, no que tenga alteraciones, ¿no? No que esté adulterada, sino que esté correcta. Bueno, Fabio, no sé qué mensaje final te gustaría darle a nuestros hermanos. Yo quería compartirles un texto súper corto que te mostraba que está en Servicio Cristiano, que dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Nosotros podemos asirnos de sus manos, podemos estar seguros y confiados, así como Eliseo, así como Gedeón y así como Jesús, de que Dios a través del Espíritu nos puede dotar de su poder y a través de él podemos vencer cualquier tentación, cualquier lucha, no importa quizás la situación en la que estemos o qué tan bajo hayamos caído o si estamos heridos en medio de este conflicto, Dios está ahí para dotarnos de su poder y poder vencer. Ya Él venció por nosotros. Así que por gracia y por fe aceptamos esa victoria. Amén. Bueno, entonces vamos a concluir con una palabra de oración. Sí. Oremos. Querido y amante Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la lección de la escuela sabática. Podamos cada día atesorarla en nuestras mentes y podamos estar preparados ante tus consejos para no dejarlos pasar, sino usarlos
y con tu gracia vencerá al enemigo. Bendice a cada hermano que nos ve, bendice a tu iglesia en la ancha faz de la tierra, y pedimos hoy, Señor, que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.